Ciudades Invisibles. Hoy importa. Diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Explota toda la gente hablando de una reforma educativa y no todos saben de qué reforma educativa estamos hablando. Vamos a hablar con el maestro Héctor Florit, persona más que capacitada para contarnos un poco de qué viene, porque en realidad, aunque en realidad la prensa se enteró primero de cuál iba a ser esta reforma educativa, antes que los docentes, que no fueron tenidos en cuenta. Pero esto nos lo va a contar el maestro Héctor Florit. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muy bien, gracias. Bienvenido. Yo diría que la reforma, muchas gracias. Creo que la reforma tiene ese marco inicial que tú mencionabas, es decir, van apareciendo documentos que muchas veces se filtran a la prensa y que luego son conocidos por los docentes o que se trasladan formalmente a las inspecciones o a las direcciones generales. Yo diría que los cambios en educación, como para intentar ordenar un tema que obviamente es muy amplio, tiene al menos varios niveles, ¿no? Un primer nivel, yo diría, lo podríamos agrupar en cinco transformaciones o 5 cambios. Uno son los legislativos, lo que hizo la LUC, es decir, los cambios que implicaron cambiar la forma jurídica, se centralizó el Ministerio de Educación y Cultura, se le dio mucho más poder al CODICEN, desaparecen los consejos de primaria, secundaria y UTU, desaparecen en consecuencia la representación de los docentes, hay un cambio en el estatuto que dispone la ley para que lo instrumente la ANEP, se le da facultades extraordinarias y discrecionales a los directores para poder cooptar a sus propios docentes. Se cambia buena parte de la formación de los docentes y se las traslada al ámbito universitario. Bueno, podríamos abundar. Estos fueron los artículos, además, que después fueron sometidos al referéndum, ¿verdad? Y que generaron un enorme rechazo en los sectores docentes. ¿Cómo se justificó esto para redondear esta idea inicial? Bueno, tratar de hacer más eficiente, eso era lo que se decía. Se decía que había muchos consejeros, muchas personas que se tenían que reunir para resolver algo en educación, que era lenta la tramitación en la ANEP. En los hechos, después que se aprobó la LUC, las cuestiones son más lentas que nunca, son mucho más complejas. Un organismo como Primaria, que tiene 340.000 alumnos, 2.300 centros educativos, tiene una única cabeza, la directora general, que tiene que resolver todo, muchas veces además no lo puede resolver sin aval del CODICEN, es decir, hay lejos de tener un efecto favorable, estos cambios legislativos lo complicaron bastante. El segundo grupo de cambios son las transformaciones curriculares, lo que ahora está tan de moda hablar por parte del presidente del CODICEN. Son los cambios en los planes, en los programas, en los objetivos de aprendizaje. Y acá seguramente lo que nos va a llevar más rato en esta charla, por ahí está el marco curricular nacional, es decir, son los grandes objetivos que hacen a la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Y acá de nuevo alguna observación inicial. Construir este marco curricular había sido una tarea iniciada en la administración anterior. Yo tengo los documentos aprobados, acá los tengo delante mío. Yo diría había mucho avanzado en un clima de diálogo, de mucha participación con maestros, profesores, maestros técnicos, opinando, debatiendo, discutiendo. Fue realmente un desperdicio y un contrasentido
el dejar de lado este trabajo inicial y haber empezado de cero. Parece más un gesto de soberbia que un acto de racionalidad política, porque bueno, si una administración anterior ya hizo una parte del trabajo, hubiera sido mucho más inteligente continuar y no empezar de cero. Además, Héctor, ¿Qué otros también, también de alguna manera en los días pasados, en la semana pasada, cuando se dio a conocer este cambio a grosso modo del marco curricular, se quiso dar una Exacto. especie de golpe de efecto con esto de la modificación de los años lectivos, pero que después no conocemos en detalle más de qué se trata, más de que ese mero cambio de nomenclatura. Bueno, ese es uno de los problemas, ¿verdad? Yo diría que una transformación curricular hecha de apuro, contrarreloj, después de una pandemia donde todo el país tuvo otras prioridades, está lleno de eslogans, de anuncios, eh, donde es muy difícil ver efectivamente qué es lo que va a cambiar. Es decir, a partir del año que viene, los chicos que terminan sexto año de escuela pasarían a séptimo. Ahora, ¿cuál es el cambio además del nombre? Porque pasa séptimo a tener la misma cantidad de profesores, más o menos, que tenían hasta este año, en el mismo liceo o en la misma UTU, seguramente con los mismos libros, porque no va a haber tiempo para cambiar demasiado. Seguramente con el mismo uniforme, va a estar el mismo profesor, la misma directora, el mismo portero. Entonces, además que se llama séptimo, ¿cuál es el cambio? Porque acá es donde empezamos a tratar de discernir entre qué son cambios que ayuden a la educación uruguaya a mejorar, que sin duda es el objetivo de todos. Nadie quiere otra cosa que no sea continuar este proceso de mejora que se ha iniciado en administraciones anteriores, y cuáles, lejos de ser alternativas de mejora, son gestualidades políticas más cercanas a anuncios de campaña preelectoral o a expectativas de candidaturas próximas de los dirigentes de la coalición de gobierno, que a cambios viables, ¿verdad? Es decir, nadie puede pensar sanamente que llamándole séptimo hay algún cambio sustantivo, séptimo, octavo y noveno, excepto una enorme confusión. Si vamos a... Yo simplemente para otra charla dejo planteados los 5 temas, la transformación curricular el segundo, el tercer tema es la política de focalización en las escuelas, es esto de los centros María Espínola y las escuelas Luisa Luisi, cómo se focalizan los sectores de pobreza, por qué ahora se va a extender el horario con ONG, es decir, todo este tema de cuál es la forma de atención a nivel de centros educativos en los barrios de contextos más vulnerables, es un tercer gran anuncio, un tercer gran paquete que por supuesto podría dar para una charla entera. El cuarto son los cambios en la formación en educación. Acá sí hay cambios importantes. Nosotros creemos que muchos de estos cambios tienden a transferir recursos públicos a universidades privadas, es decir, a privatizar la educación en formación en educación, a generar un mercado educativo de formación de maestros y de profesores, y en ese sentido lo vemos con ojos muy críticos. También los cambios en los programas, y por eso se está produciendo esta protesta sostenida de los centros del IPA, de los centros en el interior, en Montevideo, el Normal, educadores sociales, etcétera. Y el quinto es todo el tema presupuestal, la rebaja en el presupuesto, la falta de recursos para hacer una transformación. Y estos son, yo diría, los 5 grandes temas que uno tendría que analizar si está hablando de la transformación educativa. Y si ustedes quieren, volvemos al que hoy nos convocaba. Era, bueno,
¿Qué es lo que está pasando con estos anuncios del segundo capítulo, el capítulo de la transformación curricular? Bueno, ahí anuncian primero que se va a trabajar por ciclos. El ciclo es una forma de agrupar los grados, los años, las clases, en términos de plantearse algunos objetivos más generales. Es decir, es probable que un niño de 4 años de inicial no complete todas las expectativas de aprendizaje en 4, las va a completar en 5, y si no, va a completar en primero. Es decir, se arman ciclos que son años donde las expectativas de logro se flexibilizan. Hay los ciclos que plantea el documento que el 22 de septiembre se conoció por la prensa. Son 3 ciclos: inicial, primero y segundo. El resto de primaria es el segundo ciclo, de tercero a sexto, y primero, segundo y tercero de ciclo básico, es decir, lo que hoy se llama séptimo, octavo y noveno, como el tercer ciclo. Florit, ¿qué opinión le merece a usted como maestro este cambio, digamos, que propondría de alguna forma dejar de hacer evaluaciones que sean estrictamente dentro del año curricular clásico que nosotros conocíamos hasta ahora, y que contemple, digamos, ciclos un poco más extensos? En el caso de primaria hay una resolución del año 2017, cuando yo integraba el Consejo, que ya plantea ese criterio, ¿verdad? Es decir, la flexibilidad en el criterio de evaluación permite personalizar la enseñanza, al alumno, no establecer criterios rígidos, cuando en realidad el desarrollo de los cognitivos y los logros de aprendizaje son un continuo. El consejo anterior lo que planteó fueron, en primaria, eran 2 ciclos, hasta tercero 1 y de cuarto a sexto otro. Ahora lo modifican en algo. Un primer ciclo sería hasta segundo, no hasta tercero, y de tercero a sexto. ¿Cuáles son los criterios para trabajar con, digamos, esta flexibilidad en la evaluación? Es que durante estos años, digamos, primero, segundo, o tercero, cuarto, quinto y sexto, el docente, la escuela, la institución pueda disponer de algunos recursos especiales para acompañar al niño. Es decir, un niño que no alcanzó plenamente los aprendizajes que precisaba, que esperados en primero, es bueno que tenga un maestro de apoyo que lo acompañe, es bueno que tenga un maestro comunitario que lo acompañe, porque pasa segundo, pero va a precisar un maestro que lo apoye, que lo pueda estar ayudando en aquellos conocimientos, en aquellas aptitudes que no logró. Y acá se empiezan a vincular las dimensiones, porque cuando se retoma esta idea de los ciclos, pero no se le incorpora dinero, es decir, no hay previstos recursos adicionales para disponer de más maestros de apoyo o de más maestros comunitarios. Al contrario, en el año 2020 se redujo el dinero disponible para maestros comunitarios. Bueno, entonces estamos entrando en una contradicción. Planteamos el ciclo como una cuestión teórica favorable, no se dispone de recursos incrementales que permitan que esa flexibilización del currículo, que ese avance acompañado que el alumno debe de tener, se logre, ¿verdad? Estas son, yo diría, una de las dificultades, es la dificultad de la evaluación. El mismo criterio, por eso me parece que hay que ser cuidadoso con la crítica. Hay mucha crítica que en realidad hay cosas que no están cambiando, que no pueden cambiar, algunas porque repiten lo que se estaba haciendo y lo repiten peor o con problemas que antes no había, otras porque simplemente se enuncian, se dicen, pero no tienen un presupuesto que la sustente.
Y quería comentar de que en media, en ciclo básico, en lo que hoy se llama séptimo, octavo y noveno, se plantea el mismo criterio, un criterio de flexibilidad, y ahí, por supuesto, una tradición asignaturista que tiene la educación media, que tiene secundaria, va a encontrar muchas más dificultades en que efectivamente se pueden implementar. Sí, además, bueno, hay una de las cuestiones bien relevantes, ¿no? De todos estos cambios también, que tienen que ver con el proceso de cómo se dieron. Y allí, justamente, por ejemplo, por parte de los sindicatos de la educación, el planteo permanente de la falta de diálogo que las autoridades, en este caso, han mostrado. Y como usted bien lo decía, Florit, hoy más temprano, de alguna manera anuncios que aparecen incluso a forma de filtración en la prensa, que evidentemente no son señales que favorezcan justamente el después poder sentarse a dialogar en una mesa. Exactamente, yo creo que hay un contexto que hace... Parece que se cortó la comunicación con el maestro Héctor Florit. Enseguida Federico Lima va a estar tratando de solucionar este problema, Diego. El que no podemos solucionar este problema que hay algunas situaciones de contexto que hacen muy difícil pensar que que esta transformación pueda tener éxito. Yo muy rápidamente digo, parte de un diagnóstico equivocado, se omiten en el diagnóstico del documento del marco curricular elementos absolutamente imprescindibles de considerar. Por ejemplo, no se habla de un problema grave que sí existe en la educación, que es el ausentismo. Hay un porcentaje muy alto de alumnos que tienen tasa de ausentismo graves. Esto fue muy trabajado en las administraciones anteriores, pero con la pandemia se agravó en forma absolutamente, digamos, que afecta sustantivamente las posibilidades de aprendizaje. El marco curricular parecería que no logró ajustar situación que también hace el contexto, es el desconocimiento o el maltrato a los docentes. Es muy difícil pensar en una reforma que comprometa al cuerpo docente cuando ese cuerpo docente es descalificado, desconocido, se le entregan los documentos a los medios antes que a los propios docentes, se les da un día para discutir un documento que a las autoridades les llevó un año elaborar, se hacen sumarios, se amenazan, se pasan antecedentes penales a la justicia contra dirigentes sindicales. Bueno, hay un clima muy poco apropiado, un clima de crispación, de maltrato continuo, de desconocimiento de las organizaciones gremiales. Fíjese que después de iniciarse esta administración, se eligen los consejeros para la representación en el CODICEN y como nunca los sindicatos obtienen el 75% de los votos. Nunca en las dos elecciones anteriores el porcentaje de apoyo a los sindicatos había sido tan enorme. Y mi pregunta es, ¿en realidad fue estrictamente el apoyo a los candidatos sindicales o en realidad fue una señal de rechazo al comportamiento autoritario de los jerarcas del CODICEN cuando hacían sumarios, amonestaban, observaban a los docentes? Bueno, seguramente hay de las dos cosas, pero esto forma parte del contexto. El tercer dato es que hay una protesta sostenida muy cuidadosa, muy respetuosa, pero una protesta sostenida de docentes y estudiantes en todo el país. No se está ocupando 2 liceos en Montevideo, están habiendo manifestaciones, protestas, ocupaciones de
desde Artigas hasta el Chuy, desde Fray Ventos a Melo, ¿verdad? No puede ser desconocido este clima. Finalmente yo diría que hay propuestas que son engañosas. No se puede plantear una discusión sobre la base de propuestas que todos sabemos que no implican más que un cambio de un cascarón vacío sin cambio sustantivo, ¿verdad? Esto es una falta de sinceramiento, y por eso yo diría que hoy tenemos como urgencia, ¿verdad? Analizar el presupuesto. Todavía el Senado lo tiene que votar, ojalá encuentren recursos que mejoren las posibilidades de la educación pública, que falta diálogo, falta negociación, falta disposición a sentarse a dialogar con seriedad. Y a esta reforma además le falta tiempo, es decir, es una reforma que está planteada en los tiempos políticos partidarios, de políticos electorales, y no de transformación educativa que necesariamente trasciende un periodo de gobierno. Una reforma es cambiar contenidos y recorridos educativos de 12, 13, 14 años, que es la trayectoria de un escolar, de un liceal, ¿verdad? Entonces, pensarlo que se va a terminar en un periodo de gobierno es poner el foco en la política partidaria y quitarlo de la educación de todos. Exacto. Y bueno, como para cerrar, porque ya estamos un poco pasados de tiempo, Florit, bueno, este tema que también, por supuesto, dentro del marco de la conflictividad que veníamos conversando, también ha sido uno de los puntos destacados, y que sin dudas el sindicato de maestros y maestras ha venido denunciando, que es el colocar justamente en la primera línea con respecto al tema de la alimentación a justamente quienes ejercen la docencia en primaria, con la responsabilidad de mantener la alimentación de los niños y las niñas, que bueno, como pasó con la jornada del paro, ¿no? Que fue, digamos, un punto de inflexión también en las relaciones. Sí, ahí hay un desacierto mayúsculo de las autoridades, es instalar otro foco de conflictividad. Durante los años 20 y 21 fueron cientos de miles las prestaciones a través de tickets, de bandejas, de viandas, de transferencias del BPS. Es decir, se logró a lo largo de estos 2 años una forma de atender la alimentación de los niños, financiado por el impuesto de primaria, es decir, financiado por los propietarios que pagan el impuesto por sus propiedades, ¿verdad? Pero bueno, con una ejecución de alrededor de 3.000 millones de pesos, un poquito más incluso, se logró atender a 150.000 niños. Y eso se logró a lo largo de 180 días como mínimo, y en algunos casos extendiéndolo al verano, etc. Es decir, el sistema de alimentación escolar nace en el año 1920, tiene más de un siglo, recae en la responsabilidad de los directores, las cocineras, los auxiliares de escuela y los maestros voluntarios que se quedan a dar una mano en el comedor, así como en las comisiones de fomento que hacen el control social sobre los gastos que se hacen en las escuelas. Bueno, todo eso tiene como base la sensibilidad de los maestros, la sensibilidad de la opinión pública. No merece ser agraviado, descalificado por una exigencia o por una amenaza de servicios esenciales por un día que no se brinde ese servicio. Está claro, está clara la idea. Florit, le agradecemos mucho. Como un elemento de reflexión, porque es un elemento que crispa las relaciones, incorpora un problema
que el doctor Silva conoce perfectamente, y es que cuando él trabajaba con Rama en el Codicen, este tema no era un tema de presiones, es decir, se respetó siempre el derecho de paro. Y fíjese qué contradicción, ¿verdad? Hubo todo un debate por el día de paro general, el 15 de septiembre. Y ahora los niños no almorzaron ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Durante 5 días no se les dio de comer porque eran las vacaciones y porque era sábado y domingo. Estos 5 días no salió el ministro García a decir que el ejército podía llevar comida a los hogares ni a las escuelas, no salió el doctor Silva a plantear su preocupación, es decir, nuevamente estamos frente a un tema cargado de intereses muy menores, de politiquería barata, donde sí se está jugando con la comida de los niños. Está claro. Florit, le agradecemos muchísimo por estos minutos que nos regaló para Ciudades Invisibles y estaremos volviendo a conversar sobre el tema seguramente muy pronto. Cómo no, a las órdenes. Muy buena jornada, que pasen bien. Gracias. Nos acompañó Héctor Florit, el ex consejero de primaria aquí en Ciudades. Vamos rápido a la pausa que ya venimos. Estás escuchando Ciudades Invisibles.